Apunté el cañón del revólver contra su sien. El metal frío besando su piel sudorosa. Y susurré, ¿recuerdas cuando dijiste que era solo un gasto más? Javier, que mi vida, mi familia, ¿no valían ni un céntimo en tus libros de cuentas? Sus ojos. Esos ojos que una vez compartieron sueños de grandeza en las tabernas de Lavapiés. Se abrieron como pozos negros de pánico, suplicando un perdón que nunca llegaría. 8 minutos. Eso fue todo lo que tardé en desmantelar su imperio millonario, ladrillo a ladrillo financiero. Mientras el eco de su traición aún resonaba en mis oídos como un disparo en la noche madrileña. Me llamo Alejandro Ruiz, y si alguna vez creíste que el éxito era un premio merecido, déjame contarte cómo el destino me escupió en la cara. Nací en un barrio obrero de Vallecas, donde el sol de Madrid quema la piel pero no ilumina las esperanzas. Mi padre era mecánico, con manos callosas que olían a aceite y a sueños rotos. Mi madre, costurera, hilvanaba vestidos para ricachones que ni la miraban a los ojos. Yo juré que rompería esa cadena. A los 18, con un título en Economía de la Complutense y un hambre que me roía las entrañas, empecé a construir Ruiz Inversiones. Pequeño al principio, préstamos a emprendedores locals, flips de propiedades en Malasaña antes de que se pusiera de moda. Pero crecí. Dios, cómo crecí. Javier era mi sombra, mi hermano de sangre elegida. Nos conocimos en la universidad, dos chavales de la calle soñando con Wall Street pero atados al asfalto castizo. Él, con su sonrisa de tiburón y su don para los números, se convirtió en mi socio al 50%. Juntos compramos el primer edificio en Chueca. Lo convertimos en lofts para turistas yanquis, y el dinero fluyó como el Manzanares en tormenta. Brindábamos con Rioja en la azotea de mi ático en Salamanca, planeando expansiones, hoteles boutique en Sevilla, viñedos en La Rioja. Somos invencibles, Ale, me decía él, palmeándome la espalda. Yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Elena entró en mi vida como un vendaval de jazmín. La conocí en una gala benéfica en el Prado, ella organizando el evento para una ONG de mujeres maltratadas. Alta, con ojos verdes que perforaban el alma y una risa que hacía olvidar las hipotecas pendientes. Se casó conmigo en una ceremonia íntima en Toledo, con vistas al Tajo dorado al atardecer. Tú me salvaste de la mediocridad, me susurró esa noche, mientras el velo se deslizaba de sus hombros. Tuvimos a Lucía un año después, mi sol, con rizos negros y una curiosidad que devoraba libros antes de los 5 años. La vida era un tapiz perfecto, tejido con hilos de ambición y amor. Pero los imperios se construyen sobre erines movedizas. En el 2022, el mercado inmobiliario se tambaleó con la inflación post-pandemia. Necesitábamos liquidez rápida para un proyecto en Barcelona, un complejo residencial de lujo. Javier propuso un fondo de inversión privado. Amigos de confianza, dijo. Solo un préstamo puente, Ale. 8 millones. Firmamos, cobramos, y volvemos a la cima. Yo dudé, pero su convicción era contagiosa. Elena, siempre la voz de la razón, me advirtió, revisa los papeles, amor. El dinero ciega. La besé en la frente y firmé. ¿Qué podía salir mal? Todo. 2 meses después, las transferencias se evaporaron. El fondo era un espejismo, un esquema Ponzi disfrazado de oportunidad. Javier había desviado los fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán, aliándose con un cabrón llamado Marcos Vega, un banquero corrupto de la Costa del Sol. Mi imperio se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Bancos embargando propiedades, inversores demandando, la prensa sensacionalista de El País titularizando El Rey de Vallecas. Estafador o estafado. Perdí el ático, el coche, el yate que nunca usamos. Pero eso era lo superficial. La noche en que todo se rompió,
Elena y yo discutimos en la cocina de nuestro piso temporal en Usera, un cuchitril con humedades que olía a desesperación. Lucía dormía en la habitación contigua, ajena al veneno que nos carcomía. Es tu culpa, Alejandro. Confiaste en él como un idiota, gritó ella, lágrimas surcando su rostro. Yo, con los puños cerrados contra la encimera, respondí, y tú me dijiste que lo investigara. ¿Dónde estabas cuando firmé? Fue la primera grieta en nuestro matrimonio, una que se ensanchó como una herida infectada. Javier desapareció. Su móvil, desconectado, su piso en Chamberí, vacío salvo por facturas impagadas. Intenté contactarlo, mendigando respuestas en mensajes de voz que se perdían en el éter. Nada. Mientras, los acreedores aporreaban la puerta, y la policía me interrogaba como si yo fuera el villano. Traición. Murmuré esa noche, solo en el balcón, mirando las luces de Madrid que parpadeaban como ojos burlones. La palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 bullía en mis venas. Un fuego lento que prometía consumir todo. Pasaron semanas de insomnio, de noches en las que revivía cada firma, cada brindis. Elena se distanció, llevando a Lucía a casa de su madre en Alcalá de Henares. Necesitamos espacio, dijo por teléfono, su voz un hilo frágil. Yo me hundí en el alcohol, en whiskies baratos en bares de la Latina, donde los parroquianos me miraban con lástima o desprecio. Fue en uno de esos antros, rodeado de humo y murmullos, donde encontré el primer hilo suelto. Una camarera, Rosa, una mujer de 50 con ojos que habían visto demasiadas caídas. Me deslizó un papel con un número. Llámala. Sabe cosas de tu socio. Era una ex empleada de Javier, una contable despedida por incompetencia. Su nombre, Carmen. La llamé al amanecer, con la garganta reseca y el corazón latiendo como un tambor de guerra. No fue solo él, dijo ella, voz ronca por el tabaco. Tu mujer, Elena, firmó transferencias. Pequeñas, al principio. Luego más grandes. A cuentas que no eran suyas. El mundo se inclinó. ¿Elena? Mi Elena. La que lloraba por las víctimas de la violencia doméstica. Involucrada en esto, colgué, temblando, y busqué los extractos bancarios que aún conservaba. Allí estaban, firmas suyas en documentos que yo nunca vi. Autorizaciones para gastos administrativos. ¿Solo un gasto más? La frase de Javier resonó en mi mente, pero ahora con un matiz nuevo, venenoso. La traición no era solo de un hermano, era de mi sangre, de mi lecho. Decidí no confrontarla aún. El odio necesitaba tiempo para cocerse a fuego lento. Empecé a reconstruir, no mi fortuna, sino mi arsenal. Vendí lo poco que quedaba, un reloj de mi padre, joyas de Elena y contraté a un jeque freelance en el dark web, un marroquí llamado Tariq que operaba desde un piso en Tetuán. Dame todo sobre Javier y Marcos, le dije. Semanas después, tenía 2 yeas, fotos de Javier en yates en Marbella con Vega, extractos de transferencias a paraísos fiscales. Y lo peor, correos entre Javier y Elena. Hazlo rápido, amor. Por nosotras, decía ella en uno. Nosotras. Lucía incluida, el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden web se transformó en Toantin. Planeé mi venganza como un arquitecto diseña un rascacielos. Meticuloso. Letal. No mataría a un no. Destruiría lo que más amaban, su dinero, su reputación, su paz. Madrid, con sus sombras alargadas y sus secretos enterrados bajo el empedrado, sería mi tablero de ajedrez. Y yo, el rey negro, listo para el jaque mate. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Una mañana, mientras revisaba los archivos de Tariq, sonó el timbre.
Era un sobre anónimo, sin remitente. Dentro, una foto granulosa, Elena y Javier, abrazados en un hotel de Toledo, la misma noche de nuestra boda. Detrás, una nota garabateada, no fue el principio. Fue el medio. Busca en el sótano de tu viejo almacén en Vallecas. Mi mundo se fracturó de nuevo. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? El odio se volvió un torrente, arrastrándome hacia el abismo. Corrí al almacén abandonado, polvoriento y olvidado, donde una vez guardamos sueños. En el sótano, entre cajas mohosas, encontré una caja fuerte pequeña, combinación mi fecha de nacimiento irónico. Dentro, un USB con videos. No los vi allí. Los vi esa noche, solo, con una botella de ginebra como testigo. Eran grabaciones caseras, temblorosas. Elena y Javier, riendo, planeando. Alejandro es un tonto idealista, decía él. Pero su dinero nos dará la vida que merecemos, respondía ella. Lucía no era mía. Era de él. Un secreto guardado durante años. Un hijo bastardo disfrazado de milagro. El twist me golpeó como un mazazo. Mi venganza no era contra un traidor, sino contra una telaraña que me había envuelto desde el principio. Lloré entonces, no de tristeza, sino de rabia pura. Juré que pagarían. No con balas, sino con la ruina que merecían. 8 minutos. Eso les daría para ver su mundo arder. Los días siguientes fueron un borrón de furia contenida y preparativos meticulosos. Me mudé a un motel cutre en las afueras de Madrid, cerca de Barajas, donde el rugido de los aviones ahogaba mis pensamientos. Alquilé una habitación con paredes amarillentas y una cama que crujía como huesos viejos. Pero servía. Allí, con mi laptop como único compañero, tejí la red. Tarik me envió más datos. Javier había reconstruido su fortuna con Vega, invirtiendo en cripto y propiedades en la costa. Vivía en una villa en La Moraleja, con piscinas infinitas y fiestas donde el caviar fluía como vino barato. Elena, meanwhile, había pedido el divorcio por correo certificado, citando diferencias irreconciliables. Ni una palabra sobre Lucía, nuestra hija, su arma. Llamé a mi hermana, Isabel, la única familia que me quedaba. Ella, maestra en un colegio de Carabanchel, siempre había sido mi ancla. Ale, ¿qué demonios pasa? Elena me dijo que estabas perdido. Su voz temblaba al teléfono. Le conté todo, o casi, la traición, los videos, el dolor que me carcomía como ácido. Venganza no arregla nada, me advirtió, pero yo sabía que mentía. En el fondo, Isabel odiaba a Javier tanto como yo. Él la había menospreciado siempre, llamándola la solterona de los niños. Ayúdame, le supliqué. Solo información. Sobre Lucía. Ella accedió, a regañadientes, prometiendo vigilar desde lejos. El primer paso fue financiero. Usando los datos de Tarik, identifiqué las debilidades, una serie de préstamos cruzados entre Vega y Javier, respaldados por activos falsos. Contacté a un abogado corrupto en Sevilla, un tipo llamado Paco que había defendido a narcos en los 90. Dame munición legal, le dije. Por 20.000 euros, dinero de un último préstamo usurero, me dio plantillas para demandas por fraude. Las envié anónimamente a la agencia tributaria, con copias a El Mundo y ABC. Titulares: esquema Pansy en La Moraleja, socio de Ruiz bajo lupa. Javier sintió el primer pinchazo. Lo supe por los posts en X de sus amigos. Quejas veladas sobre cazafortunas. Pero el dinero era solo el aperitivo. El verdadero plato era el honor. Madrid es una ciudad de chismes, donde un rumor en la Puerta del Sol se propaga como gripe en el metro. Organicé una reunión de inversores antiguos en un café de la Plaza Mayor, bajo el reloj que marca las horas con indiferencia cruel.
Invité a víctimas del colapso, emprendedores arruinados, viudas de deudores suicidas. Les conté mi historia, no la mía completa, sino la de Javier. Él orquestó todo. Robó sueños, lágrimas, puños apretados. Al día siguiente, manifestaciones espontáneas frente a su oficina en Gran Vía. Ladrón, devuelve lo nuestro, coreaban. La policía intervino, pero el daño estaba hecho. Su reputación, ese velo de oro, se rasgaba. Elena fue más sutil. La vi por primera vez desde la ruptura en un parque de retiro, empujando el columpio de Lucía. Mi hija no, su hija reía, ajena al veneno. Me escondí tras un sauce, el corazón en un puño. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo odiar a la mujer que me dio todo, para luego quitármelo? La seguí hasta su nuevo piso en Chamartín. Un lugar modesto pero seguro, pagado con mi sangre. Esa noche, dejé un ramo de rosas marchitas en su puerta, con una nota: ¿cuánto valió mi amor? ¿Elena? 8 millones. No respondió, pero vi las cortinas temblar. Isabel me trajo noticias. Lucía preguntaba por mí. Papá, ¿dónde estás? Mamá dice que estás de viaje. Cada palabra era una daga. Decidí involucrarla, no como peón, sino como aliada involuntaria. Le pedí a Isabel que la llevara a un su en Cabarceno, un día soleado de otoño. Yo estuve allí, disfrazado con gorra y gafas, observando desde lejos. Cuando Lucía vio un león rugir, susurró a mi hermana: papá me prometió uno como mascota. Roto. Juré protegerla del caos que desataba. Pero la venganza no pregunta permisos. El segundo golpe cayó en una gala en el Palacio Real. Javier y Vega estaban allí, pavoneándose entre políticos y estrellas de la tele. Yo me colé como camarero, bandeja en mano, sirviendo copas con veneno en la mirada. Cuando Javier pidió un whisky, vertí un poco de laxante en su vaso. Nada letal, solo humillante. Horas después, lo vi correr al baño, pálido como un fantasma, mientras Vega lo cubría torpemente. Fotos anónimas a la prensa: el rey de los negocios, enfermo de nervios. Risas en los mentideros. Pero el conflicto se profundizaba. Vigue, alertado, contrató guardaespaldas. Uno me siguió una noche en Lavapiés, un mastodonte con acento andaluz. Lo despisté en un callejón, pero supe que el juego subía de nivel. Llamé a Tarik a que a sus correos. Encuentra algo sucio. Lo que vino fue oro, pruebas de sobornos a funcionarios para licencias en Barcelona. Lo filtré a un periodista de El País, mi viejo conocido de la universidad. Esto te hace un Pulitzer, le dije. 2 días después, redadas en la villa de Vega. Javier, acorralado, llamó a Elena. La escuché en una grabación pirateada. Tenemos que huir, amor. ¿A las Cayman? Amor. La palabra me quemó. Planeé el siguiente movimiento: confrontar a Elena. La esperé en su piso, llave duplicada de los viejos tiempos. Entró cansada, con Lucía dormida en brazos. Alejandro, jadeó, soltando la bolsa. La empujé contra la pared, no con fuerza, sino con la desesperación de un hombre ahogado. ¿Desde cuándo? ¿Elena? Desde el sí. Quiero. Lucía es. Lágrimas en sus ojos, pero no de culpa, de rabia. Tú nos dejaste secas con tu ambición. Javier me dio estabilidad. Amor verdadero. Golpeé la mesa, platos cayendo como mi mundo. Estabilidad robada de mis manos. Ella contraatacó: eres un perdedor, Ale. Siempre lo fuiste. Javier me prometió el mundo. Hablamos o gritamos durante horas, verdades saliendo como pas. Admitió los pequeños robos, justificados por nuestro futuro. Pero el twist en su confesión: Lucía es tuya. Siempre lo fue. Javier. Fue un error, una venganza contra tu ausencia.
Mentira o verdad, ¿importaba? El daño estaba hecho. La dejé allí, sollozando, y salí a la noche madrileña, donde las luces de neón parpadeaban promesas falsas. La Toantín se volvió obsesión. Isabel me advirtió, estás cruzando líneas, hermano. La ley te alcanzará. Tenía razón. Un detective privado me contactó, Vega ofrece 100.000 por tu cabeza. Literal. El peligro era real, pero el mío era mayor. Organicé una trampa, un arrepentido falso. Un actor pagado para testificar contra Javier en un café de Sol. Cámaras ocultas capturaron su oferta de soborno. Viral en redes, Javier el ladrón. El clímax se acercaba. Javier, desesperado, me buscó. Un mensaje, hablemos. Ale. En el retiro. Mediodía. Iba armado. No con pistola, sino con un dossier que lo hundiría. Pero Madrid, ciudad de traiciones, guardaba sorpresas. El mediodía en el retiro era un tapiz de turistas y enamorados. El lago reflejando un sol implacable que no calentaba mi alma helada. Me senté en un banco frente al monumento al alfiler. El dossier en mi mochila como una bomba de relojería. Javier llegó puntual. Traje arrugado. Ojeras como surcos de arrepentimiento fingido. Ale, hermano, empezó, sentándose a mi lado con esa sonrisa que una vez confié. Esto se ha ido de madre. Vigue es un loco, pero yo solo protegía lo nuestro. Lo miré. El hombre que compartió mis victorias y apuñaló mis sueños. ¿Lo nuestro, o lo tuyo y de ella? Su rostro palideció, pero no negó. Elena te lo contó. Fue un desliz, Ale. El estrés del negocio. Pero Lucía. No terminé la frase. Saqué el USB y lo conecté a mi teléfono. Reproduciendo un clip, él y ella. Enredados en sábanas de hotel. Risas ahogadas. Basta. Siseó. Mirando alrededor. Turistas ajenos. Pero el escándalo latía. ¿Por qué? Javier, éramos familia. Mi voz era un hilo. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe a aire de I acentuada a debajo. Él se inclinó. Conspirador, porque tú eras el sol. Ale. Brillante. Pero quemabas todo. Yo necesitaba sombra. Vigue me ofreció eso, poder real. No tus sueños filantrópicos. Admitió el esquema. Los fondos desviados para su nuevo comienzo. Podríamos arreglarlo. Te doy 1.000.000. Desaparece. Risa amarga mía. Demasiado tarde. La policía ya tiene copias. Y la prensa. Fotos tuyas con Vega en yates. Sobornos incluidos. Pánico en sus ojos. Eres un traidor tú también. Esto es chantaje. Me puse de pie, el banco crujiendo. No, es justicia. Tú tomaste 8 minutos para robarme todo. Yo te daré 8 para verte caer. Me alejé. Su voz persiguiéndome, te arrepentirás. Ruiz, Elena te odia más que yo. ¿Odiar? El amor traicionado es el odio más puro. De vuelta en el motel. El agotamiento me golpeó. Soñé con Lucía. Su mano pequeña en la mía. Caminando por la gran vía iluminada de Navidad. Desperté sudando. Con un mensaje de Isabel, la policía vino a mi casa. Preguntan por ti. Algo sobre acoso. Mierda. Mi venganza había despertado dragones. Llamé a Paco. El abogado, líbrame. Di que estoy en Portugal. Mentiras sobre mentiras. El conflicto se ramificaba, tocando a inocentes. Elena me contactó esa tarde. Voz quebrada, Alejandro, para. Lucía está asustada. Los niños del colegio la llaman hija del ladrón por los periódicos. Culpa. Esa serpiente sibilante. Se enroscó en mi pecho. ¿Y tú? ¿Cómo duermes sabiendo que me destruiste? Silencio. Luego, no lo planeé así. Javier me manipuló. Pero te amé, Ale. De verdad.
Hablaba de amor o de lástima, acordamos vernos. Neutral, un convento en las afueras, cerca de El Escorial. Por Lucía, dijo ella. El viaje en bus fue un purgatorio de reflexiones. Madrid se extendía, sus autopistas como venas pulsantes de una bestia indiferente. ¿Era yo el monstruo ahora? La Toantín me había llevado lejos, demandas, filtraciones, humillaciones públicas. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba. Un susurro. Al llegar, el convento era un oasis de piedra y silencio. Monjas rezando en patios sombreados. Elena esperaba en un claustro, pálida, con un chal sobre hombros que una vez abrasé. Gracias por venir, murmuró. Hablamos durante horas, el sol bajando como un veredicto. Admitió su affair con Javier años atrás. Un error de soledad mientras yo viajaba por negocios. Los robos empezaron como préstamos para cubrir deudas de su ONG, pero Javier los torció. Quería dejarlo, pero él amenazó con contártelo todo. Lágrimas reales, o eso creí. Yo confesé mi rabia, mis planes. Te destruiría a ti también, Elena. Por el dolor. Ella tocó mi mano, entonces hazlo. Pero salva a Lucía primero. Un momento de debilidad, la besé. O intenté. Un eco de pasiones pasadas. Ella se apartó, suave. No más mentiras. Prometí pausar la venganza, al menos por nuestra hija. Pero en el bus de regreso, encontré un sobre en mi asiento, fotos de Isabel con un hombre desconocido, besándose en un bar de Malasaña. ¿Chantaje de Vega? El pánico se instaló. Llamé a mi hermana, no salgas sola. Tarde. Esa noche, un coche la embistió en una calle oscura. Fracturas. Coma inducido. El hospital o la videolía antiséptico y fatalidad. Allí, velando su cama, el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, más feroz. Vigue. Tenía que ser él. Tarik confirmó, pagos a un matón siciliano. Isabel, mi ancla. Ahora un peón roto en su tablero. Juré en silencio, no pararía hasta que sangraran. Elena vino al hospital, ojos rojos. Lo siento, susurró. La abracé, pero en mi mente, planeaba. Usaría su culpa como arma. El siguiente paso fue legal, testifiqué anónimamente contra Vega en una audiencia preliminar. Vía video desde un cibercafé. Mi voz distorsionada detalló los sobornos. El juez ordenó congelar activos. Javier perdió su villa, vendida en subasta, por 1/3 de su valor. Él se mudó a un piso en Usera irónico, mi antiguo infierno. Lo vi desde lejos, cargando cajas, Elena ayudándolo. ¿Aún juntos? El twist me mordió, quizás ella jugaba a 2 bandas, alimentando mi ira para su beneficio. La prensa devoraba la historia, caída de titanes, venganza o justicia en el corazón de Madrid. Manifestantes frente al juzgado, algunos coreando mi nombre el héroe anónimo. Pero el costo subía. Lucía me llamó por fin. Voz pequeña, papá. ¿Por qué mamá llora tanto? ¿Es por ti? No, princesa. Papá arreglará todo. Mentira piadosa. Pero el corazón se partió. La tensión crecía. Vigue. Libre bajo fianza. Envío emisarios, retírate. O tu hija paga. Amenazas veladas, pero claras. Contrate protección para Lucía, un ex policía leal. Madrid se sentía como una jaula. Sus plazas amplias ahora trampas. En una noche de lluvia torrencial, caminé por el Manzanares, el río susurrando secretos. Allí decidí el clímax, una confrontación final. No en sombras, sino a la luz. Un empresario arrepentido falso. Yo mismo. Para atraerlos. Preparé el cebo, un email anónimo prometiendo indulto financiero en un almacén abandonado en Vallecas, mi viejo bastión. Traed a Elena, exigí. Ellos mordieron. 8 minutos.
Eso les daría para confesar, para rogar, para ver el fuego. Pero el destino, caprichoso, intervino de nuevo. La lluvia había cesado, dejando Vallecas envuelto en un velo de niebla que olía a asfalto mojado y recuerdos amargos. El almacén, un esqueleto de hormigón con grafitis desvaídos. Era el escenario perfecto, ecos de mi ascenso. Ahora testigo de mi caída y renacer. Tarik instaló cámaras, micrófonos, un dron sobrevolaba, listo para transmitir en vivo a un servidor seguro. Paco, el abogado, esperaba en un coche aparcado a 2 calles, con un equipo SWAT contactado y legal, pero necesario. Si sale mal, niega todo, le dije. Él rió, en España. La venganza es un arte, no un crimen. Llegaron al atardecer. Faros cortando la penumbra como cuchillos. Javier primero, corbata floja, ojos hundidos. Luego Vega, flanqueado por 2 gorilas con trajes baratos. Elena al final, envuelta en un abrigo negro, rostro impasible. Miedo, cómplice, mi corazón latía un tambor de guerra. Me escondí en las sombras del mezanín. Pistola en mano, un 9 milímetros prestado por Tarik. Cargado pero con balas de fogeo, no mataría. Pero el terror era mi bala real. ¿Dónde está el cabrón? Gruñó Vega. Acento malajeño espeso como miel envenenada. Javier encendió una linterna. Barrido e irregular. Aquí, según el mail. Dice que tiene pruebas para salvarnos. Elena callaba, pero sus ojos escaneaban, alerta. Bajé las escaleras con pasos deliberados, emergiendo como un fantasma. Bienvenidos a casa, amigos. Silencio. Luego caos, los gorilas sacaron armas, pero yo levanté las manos. Tranquilos. Esto es entre nosotros. Javier palideció. Ale. Tú, el arrepentido. Risa mía, seca. Arrepentido soy yo, de haberte creído. Vigue escupió, hijo de puta. Te daré lo que mereces. Pero yo tenía el control, pulsé un botón en mi reloj, y las luces se encendieron, cegadoras. Pantallas improvisadas cobraron vida, videos, extractos, correos. Su imperio expuesto, crudo. 8 minutos, anuncié. Eso tenéis para confesar. O todo sale a la luz. Global. Elena dio un paso, Alejandro. Por favor. Lucía. La corté, Lucía. Nuestra hija. O tu excusa. El aire se espesó. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb palpable. Javier suplicó, fue Vega. Él me obligó. Yo solo. Protegía a Elena. Vigue lo abofeteó, cállate. Idiota. Los gorilas avanzaron. Pero el dron zumbó. Altavoces craqueando, policía en camino. ¿Rendíos? Bluff, pero funcionó. Caos, gritos, maldiciones. Entonces, el primer disparo. No mío. Uno de los gorilas, nervioso, apretó el gatillo hacia mí. La bala rozó mi hombro. Fuego líquido. Caí, sangre caliente empapando mi camisa. Elena gritó, no. Javier corrió hacia mí. Genuino terror. Ale. No. Lo empujé, confiesa. Ahora. Temblando. Sacó un teléfono, llamó a una ambulancia. Pero Vega, acorralado, sacó una navaja, acabemos esto. El clímax estalló. Luché con el gorila. Puños y codazos en la penumbra. Javier intervino, derribando a Vega con una tubería oxidada. Elena, en pánico, marcó el 112. Sirenas lejanas. 8 minutos reales, confesiones grabadas. Vigue admitiendo sobornos. Javier los desvíos. Elena los préstamos iniciales. Lo siento. Sollozó ella, arrodillada a mi lado. Te amé. Aún te amo. ¿Verdad? El dolor nublaba todo. La policía irrumpió.
Paco liderando. Esposas chasqueando. Declaraciones en caliente. Me llevaron al hospital. Hombro vendado, pero el alma lacerada. Javier, esposado. Me miró desde la camilla opuesta en la ambulancia. Perdóname, hermano. No respondí. Elena, libre por ahora, siguió en otro coche, lágrimas surcando. En el hospital, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN me visitó. Isabel despertó del coma esa noche, débil pero viva. Ganaste, Ale, murmuró. ¿Victoria? Lucía llegó al amanecer, abrazándome con fuerza. Papá, no me dejes. Prometí, pero el precio. Los medios explotaron. Redada en Vallecas, imperio criminal desmantelado. Javier y Vega, arrestados por fraude y tentativa de homicidio. Elena, testigo cooperante. Evitó cárcel por ahora. Yo, héroe anónimo. Recibí llamadas de inversores, te financiamos el regreso. Pero el dinero no borra cicatrices. El twist llegó en la sala de recuperación. Un policía, discreto, me mostró un expediente, pruebas de Andalucía. Era mía. Elena no mintió en el convento. Javier, estéril por un accidente en la juventud. Lo sabía. Su hijo era una ilusión para atarla. El odio se torció, lástima por él. Rabia renovada por las mentiras. Descargué las grabaciones a un abogado limpio. Demandas civiles, recuperar lo mío. Pero el conflicto familiar ardía. Elena visitó, déjame explicarte. La eché, no más palabras. Solo hechos en corte. Lucía, dividida, sufría. Escuelas, amigos, todo envenenado. Madrid, mi ciudad, me escupió de nuevo. Paseos por la Cibeles, donde una vez celebré triunfos, ahora solitarios. La venganza era dulce, pero amarga. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN por Isabel, por Lucía. PH símbolo 1E-ABNN símbolo 1E-de 9 por lo perdido. Toantín. Ahora, para reconstruir. 8 minutos cambiaron todo. Pero el reloj seguía tic-tac. Los meses siguientes fueron un laberinto de audiencias y sombras. El juicio contra Javier y Vega se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid, un edificio austero donde la justicia huele a papel viejo y falsas promesas. Yo testifiqué, hombro aún rígido, detallando cada traición con la precisión de un cirujano. No busco venganza. Mentí al jurado, sino justicia. Javier, en el banquillo, demacrado con traje prestado, me miró con ojos que suplicaban redención. Vigue, desafiante, escupió insultos andaluces. Elena, testigo clave, habló con voz temblorosa, fui débil. Manipulada. Pero amé a Alejandro. El jurado, madrileños comunes con vidas rotas por crisis, la creyó o fingió. Veredicto, Vega. 10 años por fraude y agresión. Javier. 8 por complicidad. 8 minutos para tu ruina. Susurré al salir. Nuestro último encuentro. Él asintió. Roto, merezco esto. Perdóname, por Lucía. ¿Perdón? El perdón es un lujo para santos. Yo era un superviviente. Elena ganó custodia compartida, pero con restricciones, terapia, supervisión. Nuestras visitas a Lucía eran minadas, parques en el Retiro donde reíamos forzados, o cenas en pizzerías de sol donde el silencio pesaba. Papá, ¿por qué mamá y tú no vivís juntos? Preguntaba ella, ojos grandes. Los adultos a veces rompen juguetes, respondía, corazón sangrando. Isabel, recuperada pero con cojera, se mudó conmigo a un piso modesto en Arganzuela. Somos familia, Ale. Lo que queda. Su presencia era bálsamo, pero el vacío de mi imperio dolía. Reconstruí. Lento. Inversores volvieron.
atraídos por mi resiliencia. Ruiz Inversiones renació como una Phoenix modesta, foco en viviendas asequibles para Vallecas, no lujos para ricachones. Aprendí la lección, decía en entrevistas con El País. Pero noches de insomnio revivían Vallecas, el disparo, la sangre, las confesiones. Pesadillas donde Lucía era de Javier, donde Elena reía a mis expensas. El conflicto social estalló en oleadas. Víctimas del esquema formaron una asociación, Justicia para los Olvidados, liderada por un viudo que perdió a su esposa por suicidio tras el colapso. Marchas en Puerta del Sol, no más Javier, no más Vegas. Yo doné lo poco que tenía, pero el peso de la culpa por no ver antes me aplastaba. Un reportero me acorraló, ¿eres héroe o villano? Ruiz. Ambos. Admití. La venganza corrompe. Elena y yo, en terapia conjunta ordenada por el juez, desenterramos putrefacciones. Te traicioné porque te idolatraba, confesó ella. Eras inalcanzable. Yo, tú. Mi debilidad. Besos robados en sesiones, pero fríos. El amor era un cadáver, lo enterramos con dignidad. Lucía prosperaba, ajena, pero las grietas asomaban, dibujos de familias rotas, preguntas sobre tío Javier en la cárcel. Un nuevo twist, una carta de Javier desde Soto del Real. Ale, hay más. Vigue no actuó solo. Políticos implicados. Protégeme. Y te doy nombres. Tentación. Reabrir la herida por poder. Lo quemé. Pero la semilla plantada. Investigaciones anónimas revelaron un diputado del PP, amigo de Vega, en lobbies inmobiliarios. Filtré a Anticorrupción. Otro titular, tentáculos del fraude alcanzan el Congreso. Madrid bullía. Protestas en Congreso de los Diputados. Pero el precio personal, Isabel conoció a alguien, un profesor de historia, y se mudó. Es hora de vivir, Ale. Soledad redoblada. Caminatas nocturnas por la Almudena, catedral vigilante, donde rezaba por primera vez en años, devuélveme la paz. No respondió. Elena, en un arrebato, me visitó una noche de tormenta. Quiero volver. Desnuda en mi cama, cuerpos recordando. Pero al amanecer, vi las marcas, un moretón en su brazo. Javier, desde la cárcel. Negó, pero mentía. Cartas, llamadas, él la manipulaba aún. Rabia fresca. La eché, elige él o nosotras. Eligió tiempo. Lucía, en una crisis, corrió a mí, mamá discute por teléfono con un hombre. Escuchamos juntos, escondidos. Voz de Javier. Ronca, sal de España conmigo cuando salga. Elena colgó, llorando. Confronté a Lucía, tu madre te ama. Yo también. Pero el daño, mi hija, testigo de guerras adultas. La Toantín evolucionó, no destrucción, sino protección. Contraté detectives para vigilar a Elena, asegurando que Javier no la tocara. Una redada en la prisión, contrabando de móviles. Él, aislado. Victoria pírrica. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN culminó en una visita a la tumba de mi padre, en el cementerio de la Almudena. Lo hice por ti, viejo. Por no ser como ellos. Viento en cipreses. Silencio acusador. 8 meses post Vallecas. Un cierre parcial. Vega apeló. Perdió. Javier. Oferta de delación por reducción. Nombró al diputado. Escándalo nacional. Yo. En las sombras. Héroe invisible. Pero la paz era ilusoria. Una llamada anónima. Ruiz. El juego no acaba. Hay más traidores. ¿Quién? El reloj tic-tac de nuevo. El amanecer en la Gran Vía es un espectáculo de redención falsa, luces de neón apagándose, sol trepando sobre rascacielos que prometen eternidad. Caminé por ella esa mañana, después de la llamada anónima,
con Lucía dormida en mi hombro una noche de guardia tras otra pesadilla suya. 2 años desde Vallecas, y las cicatrices picaban. Mi hombro, una línea blanca, mi corazón, un mapa de grietas. Ruiz Inversiones prosperaba modesta, bloques de apartamentos en entrevías, para familias como la mía de antaño. No imperios, sino hogares. Has madurado, dijo Isabel en una cena, su novio asintiendo. Madurar duele. Elena y yo, en una tregua frágil, compartíamos custodias sin drames. Terapias semanales, donde desmenuzábamos el pasado como arqueólogos en ruinas romanas. Te perdono, me dijo una tarde en el Parque del Oeste, bajo olmos centenarios. Pero no olvido. El olvido es para dioses. Nosotros, mortales, cargamos. Besos esporádicos, pero sin fuego. Lucía, ahora 7. Mediaba, sed amigos, como en los cuentos. Intentábamos. Javier salió en condicional tras 4 años, delatando a medio establishment. Cara demacrada en fotos de prensa, ex socio de Ruiz. Testigo clave. Me escribió, Ale. Déjame verte. Redención. Rechacé. Pero Isabel intercedió por cierre. Nos encontramos en un café de la Latina, tabernas bullendo de vida post-laboral. Él, humilde con chaqueta gastada, pidió perdón, fui un cobarde. Elena fue mi muleta. Admitió su esterilidad. El engaño sobre Lucía. Lágrimas suyas. Mías contenidas. No amigos, dije, pero no enemigos. Él asintió. Roto pero libre. Vigue, apodreciéndose en prisión. Mandó un sicario, un intento fallido en mi oficina. Navaja en la oscuridad. Lo capturaron. Sentencia extendida. Justicia. Al fin. Pero el anónimo persistía, llamadas. Sombras en mi portal. Tarek. Ahora amigo. Rastreo, un exinversor resentido. Arruinado por el colapso. Lo confronté en un bar de Malasaña. Solo palabras, tu odio es mío. Déjalo ir. Se quebró, confesando. Cierre. El gran twist, el que redefinió todo, llegó en una carta de Elena. No traición, sino verdad embarazada. De mí. De una noche impulsiva post-juicio. Un nuevo comienzo, escribió. Dudé. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber residual, otro lazo, arma, pero al ver el test. En su piso soleado, el hielo se derritió. Lucía tendrá un hermano, dijo. Mano en vientre. Abrasé. Lágrimas reales. No perdón total, pero esperanza. La reacción en cadena, Javier. Enterado. Se alejó, no merezco esto. Se mudó a Sevilla, trabajando en una ONG de ex-reclusos. Isabel se casó. Boda en Toledo con vistas al Tajo. Lucía de dama de honor. Yo, padrino, bailando con mi hija bajo estrellas. Madrid, testigo impasible. Me devolvió su pulso. Paseos con Lucía por el Prado, explicando Velázquez, la vida es un lienzo. Princesa. Manchas incluidas. Ella, pero tú pintas bonito. Papá. El final no es cierre, sino continuación. 8 minutos forjaron mi ruina y renacer. Traición. Pérdida. Odio maestros crueles. Ahora, Toantín para bien, educar a Lucía en verdad. Amar a Elena en imperfección. Construir sin cegar. En la Plaza Mayor. Bajo sol pleno. Con el nuevo bulto en el vientre de Elena a mi lado. Susurré a Javier ausente pero perdonado, solo un gasto más. No. Fue mi vida entera. Y reí. Libre al fin. Pero en las noches, el eco persiste. ¿Y si el anónimo regresa? ¿Y si el pasado muerde? La venganza enseña, la paz es vigilante. Y yo, Alejandro Ruiz, vigilo. Fin.